Muy buenas tardes. Mi nombre es Benjamín Montesino Castro, estudiante de la licenciatura en Teología de la Universidad Santo Tomás. Bueno, el tema que he escogido para compartirle a un grupo de personas que está entre los 18 y 28 años de edad es el tema de la teología salvífica. Y la fuente de información para este tema ha sido tomada del Internet, de libros digitales, libros físicos, algunos videos. Y los recursos de lectura han sido tomados de los libros Teología como una enseñanza pastoral por el autor Edgar Antonio López. Y también el libro La fe, justicia y comunicación teológica, también por el mismo autor. Y también del libro ¿Qué es la salvación? Por el autor Chi Chi Kim. Tiempo de esta enseñanza la he dividido en dos clases, cada una de 4 horas. Ahora, el sistema de evaluación, vamos a ver la forma de evaluación. El 25% tendrá que ver con los talleres en clase y las habilidades del alumno. Es decir, el alumno tendrá que construir eh, la construcción del conocimiento y el afianzamiento de los temas, acción de lectura para la solución de los talleres. El 15% tiene que ver con la participación y las habilidades del adulto en comunicar y defender su opinión, debatir de manera correcta su posición y pensamiento, crear pensamientos y argumentos con coherencia y fundamento. El 20% tiene que ver ya con los trabajos y la habilidad de el estudiante. eh, el estudiante desarrollará el respecto de opiniones frente a cualquier tema, manteniendo un pensamiento crítico de cualquier situación o tema a desarrollar. También la participación en conjunto y elaboración de trabajo colaborativo, diálogo y resolución de posibles problemas. El 40% tendrá que ver con las evaluaciones, donde el estudiante hará asimilación de los contenidos vistos en clase, comprensión de lectura y pensamientos críticos. Ahora vamos a mirar la planeación, hacer esa forma de hacer la clase. Primero hay un tiempo, un momento, lo que de la introducción, un tiempo, un momento organizativo donde se tendrá en cuenta el saludo, la fecha, nombre, tema, subtema, objetivo de la clase. Esta es la etapa orientadora. Segundo, tendremos el desarrollo y en esta parte, la parte organizativa del desarrollo aquí es la introducción del nuevo tema a tratar y poner en contexto a los estudiantes del mismo. Esta parte es la parte ejecutora. También ahí mismo tenemos el tema, subtema. Primero se desarrolla el contenido específico para la clase. Segundo, la fijación de práctica didáctica y ejercicio de asimilación de los temas pertinentes. Tercero, la participación activa. Ya en la parte organizativa tiene que ver, es donde se abrirá un espacio para trabajar en grupo y de esta forma ejecutar una actividad de socialización del tema. Esta parte es la parte integradora. Cuarto, lecturas y videos. En esta parte, los estudiantes leerán 3 lecturas relacionadas al tema. Esta parte la hemos denominado como la etapa de comprensión. Quinto, las conclusiones. Conclusiones breves del tema desarrollado. eh, Comprobación de asimilación del tema empleado. Preguntas, asignación de tareas pertinentes. Esta es la etapa verificadora. Bueno, entonces ya lo que es el contenido a desarrollar, es decir, tiene que ver con el informe de lectura. Tenemos 3 puntos a desarrollar, que tiene que ver con el tema de la salvación.
¿Qué es la salvación? Muchos esperan con ansia que el Señor los salve y arrebate al reino de los cielos a su llegada. A día de hoy, solo la Iglesia de Dios Todopoderoso dará público testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y está llevando a cabo la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios para salvar y purificar las personas. Tal vez algunos se, se sientan confundidos al enterarse de esto. Lee los siguientes versículos. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Marcos 16:16. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Romanos capítulo 10, versículo 10. Y creen que significa que puesto que el Señor Jesús fue crucificado para expiar los pecados de toda la humanidad, mientras crean en Él, se salvarán y que aunque una vez salvados, lo estarán para siempre. Creen que siempre y cuando guarden el nombre del Señor y guarden y aguanten hasta el final, pueden ser arrebatados directamente al reino de los cielos cuando el Señor regrese sin tener que aceptar la obra de Dios de juicio y purificación de los últimos días. ¿Son correctas estas clases de creencias? Xi Jinping, que es el autor, dice, consideremos una cosa. En alguna ocasión dijo el Señor, una vez salvada una persona puede entrar en el reino de los cielos. ¿Se afirma tal cosa en la Biblia? La respuesta a ambas preguntas es evidente que no. El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículo 21. Según la palabra de Dios, sabemos que solo aquellos que hagan la voluntad del Padre Celestial podrán entrar en el reino de los cielos. Hacer la voluntad del Padre Celestial implica saber poner en práctica la palabra de Dios, someterse a Él, ser capaz de vivir de acuerdo con sus palabras en cualquier situación y no pecar ni oponerse a Él nunca más. Sin embargo, seguimos mintiendo y pecando a nuestro pesar e incluso somos capaces de poner en práctica la palabra del Señor. Así que puede entrar en el reino de los cielos una persona aún capaz de pecar y oponerse al Señor de esta manera. Desafortunadamente, nuestra creencia de que una vez salvo, siempre salvo, es errónea. En lo que respecta a la importante cuestión de la entrada del reino de Dios, debemos seguir la palabra del Señor. No podemos regirnos por las nociones y fantasías del hombre. Entonces, ¿cuál es el verdadero significado de la salvación en las Escrituras? ¿Cómo, cómo entrar realmente en el reino de los cielos? Estas son las cuestiones que ahora comentaremos y analizaremos juntos. Segundo, el verdadero significado de la salvación. Todos sabemos que en la era de la ley, la humanidad estaba cada vez más profundamente corrompida por Satanás. El pueblo de Israel vulneraba y con frecuencia las leyes y los mandamientos y sus pecados iban en aumento, hasta el punto de que ya no bastaba con los sacrificios y todos corrían el riesgo de ser condenados y sentenciados a muerte por la ley. Para salvar a la humanidad de las amenazas de la muerte, Dios descendió a la tierra encarnado en el Señor Jesús para realizar la obra de redención. Ser crucificado por el hombre, expiar los pecados de toda la humanidad y perdonar definitivamente los pecados del hombre. Desde entonces, a toda persona que crea en el Señor Jesús, le confiese su pecado y se arrepiente, se le perdonará los pecados y disfrutará de todas las bendiciones y gracia otorgada por el Señor Jesús. Para el pueblo que vivía bajo la ley, esta era la salvación. Por lo tanto, la salvación de la que habló el Señor Jesús no es
como imaginamos, que siempre que creamos en Él nos salvaremos definitivamente, sino que significa que los que pecan ya no serán condenados y sentenciados a muerte por la ley, y los pecados del hombre serán perdonados. Echamos un vistazo a un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso. Aunque el hombre, aunque el hombre ha sido redimido y se le ha perdonado sus pecados, solo se considera que Dios no recuerda sus transgresiones y no lo trata de acuerdo con estas. Sin embargo, cuando el hombre vive en la carne y no ha sido liberado del pecado, solo puede continuar pecando, revelando interminablemente el carácter satánico corrupto. Esta es la vida que el hombre lleva, un ciclo sin fin de pecado y perdón. La mayoría de los hombres pecan durante el día y se les confiesa por la noche. Así que, aunque la ofrenda por el pecado siempre sea efectiva para ellos, para ellos, no podría salvar, no podría salvarlos del pecado. Solo se ha completado la mitad de la hora de salvación, porque el hombre sigue teniendo un carácter corrupto. No resulta fácil para el hombre ser consciente de su pecado, es incapaz de reconocer su propia naturaleza profundamente arraigada. Tales efectos solo puede conseguirse a través del juicio por la palabra. Solo así puede el hombre ser cambiado gradualmente de ahí en adelante.